Hola hermanos, es un placer volverles a saludar hoy. Es una bendición poder llegar a sus casas a través de esos medios, no solo sus casas, sino también pues sus trabajos, todos ustedes que están pudiendo hacer uso de nuestras redes sociales. Mi nombre es Richard Montero y de nuevo muy privilegiado de poder compartir con ustedes. El día de hoy quiero compartirles algo que considero acorde a los tiempos que vivimos. Y espero que Dios bendiga sus vidas y que sea Dios quien nos hable a través de esto. Y quisiera empezar leyéndoles una historia que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y recuerdan, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y dice lo siguiente: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel, le puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenían la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, esta parte es sumamente importante, dice, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Dice también, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban en la entrada de la cárcel y dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dice, le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Y dice también, le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Dice, el portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel le dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, dice, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Dice, donde muchas personas reunidas orando, y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta, dice la palabra, que volvió corriendo sin ni siquiera abrir, dejó al pobre Pedro por fuera, ¿verdad?, de la emoción. Y dice, Pedro está en la puerta, exclamó Rode. Entonces le dijeron, ¿estás loca? Y ella insistía que sí era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Y dice, entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron a la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano de Pedro les hacía señas para que se callaran y les contó que el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, cuéntenles a Jacobo y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaración a los guardias y los mandó a matar. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, esta historia, como les decía, probablemente muchos de ustedes la conocen. Si es la primera vez que la escuchan, espero la disfruten. Yo siempre la disfruto cada vez que la recuerdo. Hay varios elementos muy importantes en esta historia del libro de los Hechos. Número 1, el momento en el que se estaba viviendo era el nacimiento y crecimiento exponencial que estaba teniendo la iglesia. Es el capítulo 12 de Hechos. Y dice que Herodes estaba mandando a traer a los cristianos para azotarlos, dice para maltratarlos. Y que al ver que eso le gustaba a los judíos, porque en ese momento la iglesia se estaba convirtiendo en una revolución social, política y principalmente la que más entendemos espiritual, ¿verdad? Esto comprometía hasta cierto punto el poder de Herodes, tenía miedo, etc. Dice que al ver que a los judíos les gustaba que él aprendiera y que maltratara a los cristianos, entonces él lo hacía y mandó a llamar, mandó a traer más bien a Pedro. Entonces este es el primer elemento. Las condiciones estaban completamente en contra de la iglesia que estaba recién surgiendo.
que estaba empezando a crecer. Y vivieron persecuciones muy fuertes. Aún como podemos ver incluso en la primera, el primer versículo nos cuenta cómo, perdón, en el segundo versículo dice que mandó a matar a Jacobo con espada y que esto se alegraban las personas. Realmente habían condiciones muy, muy en contra. Otra situación muy importante que es una revelación muy bonita espiritual es de que Pedro está en la cárcel, está encarcelado, es de noche en ese momento, estaba bajo vigilancia, dice que de 4 grupos, de 4 soldados cada grupo, en una cárcel, encadenado. Y mientras eso estaba sucediendo con Pedro, dice que la iglesia estaba orando, pero no dice solo que oraba, dice que oraba constante y fervientemente a Dios por Pedro. O sea, tenían una oración con propósito y era una oración constante y muy ferviente. Esos son elementos muy, muy importantes que quiero destacar. Y luego viene el milagro tan hermoso de Dios enviando a su ángel en medio de los guardas, ¿verdad? Pedro se levanta, pensó que era una visión aquello, las cadenas se caen, el ángel le dice, levántate, cálzate, ponte tu abrigo, tu túnica, dice esta versión, que es la nueva versión internacional, y ven conmigo, salen, las puertas se abren solas, caminan una calle y ya el ángel lo deja y Pedro se va a casa de María. La emoción que causa en Rodo la muchacha que llega a abrirle a Pedro es tan grande que ella incluso se va a decirles, en lugar de abrirle, Pedro tiene que calmarlos para que no se haga mucho alboroto, precisamente porque eran condiciones muy difíciles las que ellos vivían. Y básicamente, queridos hermanos, quería contarles esta historia porque hoy en día vivimos tiempos oscuros, probablemente más oscuros que esta noche que Pedro estaba en la cárcel. Tal vez a nivel personal no podemos decir que hemos atravesado una situación tan difícil como la que estaba atravesando Pedro, pero es una realidad que hay cosas muy oscuras sucediendo en el mundo hoy en día. Pero hermanos, eso no quiere decir que nuestro Dios haya cambiado ni que nuestro Dios se haya olvidado de nosotros. El mismo Dios que escuchó las oraciones de una iglesia que oraba constante, fervientemente y con una dirección específica, que envió a su ángel para sacar a Pedro, porque Pedro todavía tenía mucho que dar. Ese es el mismo Dios a quien hoy oramos, y por eso mi invitación, como parte del cuerpo de Cristo, es a que usted no dude en orar y que usted invierta su tiempo orando al Señor y que usted invierta su tiempo en conocer cuáles son las necesidades que tenemos en medio de nuestra iglesia. Como iglesia hemos estado orando durante meses por diferentes peticiones que recibimos semanalmente, las ponemos en oración en todos nuestros servicios, ustedes lo han visto en nuestros servicios en redes sociales, pero acerquémonos a través de un mensaje de texto, conversemos con nuestros hermanos, preguntemos cómo podemos ayudar, y si no sabemos, oremos por nuestro país. Oremos por nuestro país, por las personas que han perdido sus trabajos, que atraviesan diferentes situaciones económicas, personas que están con el riesgo de perder sus negocios, tantas cosas que están sucediendo. Las condiciones pueden ser adversas, la noche puede ser oscura, pueden haber grupos de guardas a nuestro alrededor, pueden haber cadenas, pueden haber portones. Pero absolutamente nada de eso puede detener a Dios, menos cuando su pueblo se pone de acuerdo y ora en pos de una misma dirección, de un mismo propósito. Y quisiera cerrar leyendo un par de versículos que hablan precisamente de la oración. Y en este caso quisiera leerle Santiago 5:16, que dice, por eso, confíense unos a otros sus pecados, o más bien confiesen, unos a otros sus pecados. Y esta parte es muy importante, dice, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y dice también 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos del Centro Cristiano Heredia y todos los que nos observan, oremos sin cesar. La oración del justo es poderosa y eficaz, y aunque las circunstancias sean difíciles, nuestro Dios está por encima de todas las circunstancias. Un abrazo y bendiciones.